Hola, perdón por la demora. Hola. No, no pasa nada. Estoy tratando de que esto se quede quieto. Trámite impostergable y no tuve en cuenta los horarios del transporte público. Bueno, Bueno, niñas, vamos a aprovechar el tiempo. espera, me cago de risa. Ay, Ustedes dos siguen estando en el mismo lugar físico. Eh, Primera entrevista, ¿sí? Vamos a arrancar por ahí. La primera entrevista es el resultado de la operación de lo que pasó en la llamada telefónica o en su defecto en la comunicación por WhatsApp. ¿Sí? Ya a la primera entrevista ustedes tienen que llegar con un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Con algo que tengan alguna idea, por lo menos, en qué campo va a estar el paciente que ustedes van a recibir. ¿Un neurótico o es un psicótico? Más fino, si pueden, si es un neurótico propiamente dicho o es un perverso. Si ustedes tienen esta área delimitada al momento de recibir al paciente, ya tienen el 50% ganado. ¿Está? ¿Por qué? Porque eh, del diagnóstico depende la estrategia. ¿Sí? No es lo mismo, lo vimos la vez pasada, trabajar con un psicótico que trabajar con un neurótico. Entonces, ustedes ya saben que si el paciente, la persona que van a ver, es un psicótico, ya tienen preparada la estrategia, van a saber que tienen que convocar a la familia, que tienen que averiguar si está medicado o no, si está medicado, qué, con qué y quién lo medica. ¿Sí? Tienen que recabar los datos del psiquiatra que lo atiende, tienen que recabar los datos de la familia. ¿Sí? O sea, nada de permitirle al paciente hacer asociación libre y mucho menos escuchar el significante. ¿Sí? Eso queda para posteriores desarrollos. Eh, Supongamos que en el mejor de los casos el paciente es un neurótico. Entonces se encuentran con la más fácil de las opciones. Paciente neurótico. Buenísimo. Y dado que en breve plazo vamos a volver al consultorio real, ¿sí? Vamos a suponer que ustedes van a atender realmente, físicamente, no por cámara, sino en la realidad. Para eso ustedes tienen que tener un consultorio. ¿Sí? Si no tienen consultorio, no hay forma de atender. Consultorio que, ya lo vimos antes, no puede ser cualquier ámbito, tiene que ser un ámbito específico para consultorio, un lugar que tiene que ser conocido por ustedes. ¿Sí? Ustedes tienen que conocer los ruidos, los olores, el movimiento de la casa, ¿sí? Por dónde sale el sol, ¿no? A una determinada hora qué iluminación hay. ¿Sí? Ustedes están atendiendo y de repente baja el sol y el consultorio empieza a estar a oscuras. ¿Dónde está la llave de luz? ¿Sí? Son boludeces, pero todo eso les va a dar a ustedes el manejo de la entrevista. ¿Sí? Si ustedes están escuchando a la persona que consulta y de repente el consultorio se empieza a quedar a oscuras, y ¿sí? Tienen que tener eso pensado previamente. Lo ideal sería que antes de tener la primera entrevista uno esté esa hora en el consultorio, un día antes. Cosa de saber el manejo del lugar. ¿Está bien? Ustedes se tienen que asegurar de que van a poder entrar al consultorio. Si ustedes se ríen, claro, sí, se ríen. Pero ha pasado que uno llega apurado, porque llega sobre la hora al consultorio, mete la llave en la cerradura, crack, y se queda con el cacho de llave en la mano. Y no puede entrar. Y entonces uno qué hace? Espera al paciente y se sienta a llorar en la entrada porque no puede atender al paciente. No, bueno, esa
contingencia y todas las demás contingencias, ustedes tienen que tenerlas previstas. ¿Dónde está el cerrajero más cercano? ¿Sí? ¿Dónde pueden rápidamente ustedes ir a conseguir que alguien les abra la puerta para atender al paciente? De esto se desprende que en lo posible uno no llega 5 minutos antes que el paciente. Uno llega con tiempo. Llega con tiempo, se instala, se toma un mate, un té, ¿no? Se ambienta, se asegura de poder entrar, ¿no? Todas estas cosas que ustedes me dirán banales. Y sí, bueno, este curso insiste en las cosas banales, en esas cosas que nadie más les va a decir, ¿no? ¿Quién les va a decir que ustedes tienen que tener un consultorio? Se da por descontado. Todo el mundo sabe que tienen que tener un consultorio. Ahora, de ustedes, ¿cuántas tienen consultorio hoy? Ninguna. ¿Sí? Entonces yo hoy tengo un paciente para derivar, no se lo puedo derivar, porque no tienen consultorio. Está bien, se las puedo derivar porque estamos en pandemia. Como estamos en pandemia, no lo van a atender realmente, sino virtualmente. Entonces podemos hacer. Pero de acá a 2 meses, cuando llegue la primavera, octubre, no va a haber más. Va a seguir habiendo pandemia, pero como si no estuviera. Todo el mundo va a andar por la calle, con barbijo, pero va a andar por la calle y los pacientes van a demandar ser atendidos realmente en el consultorio. Para ese entonces, ustedes tienen que tener un consultorio. ¿Está bien? Y para tener un consultorio tienen que tener en cuenta determinadas cuestiones. Por ejemplo, el consultorio tiene que ser accesible. ¿Sí? A mí me encanta Parque Chas, por ejemplo. ¿Sí? Pero no pueden tener un consultorio en Parque Chas, donde se sabe que no se puede dar la vuelta a la manzana porque uno se pierde. ¿Conocen Parque Chas, no? No, bueno, atrás de Chacarita, precioso. Es un barrio muy chiquitito con calles circulares. Entonces, vayas por donde vayas, te terminás perdiendo. No hay forma. Hay una historia de Dolina muy linda sobre Parque Chas que cuenta, por ejemplo, que un grupo de investigadores decidió comprobar esto de que no se puede dar la vuelta a la manzana. Entonces se juntaron en una esquina y partieron 2 grupos en direcciones opuestas para dar la vuelta a la manzana. Ahora, el experimento fracasó porque uno de los grupos alcanzó al otro por detrás. ¿Cómo pasó eso? Y es Parque Chas. Bueno, entonces no pueden tener consultorio en Parque Chas, ¿sí? Tienen que tener el consultorio en un lugar accesible, fácilmente accesible, en una avenida o cerca de una avenida, ¿sí? 2 cuadras de una avenida ya empieza a ser problemático, ¿sí? Porque las personas tienen que poder llegar y poder llegar fácilmente al consultorio de ustedes. Si ustedes alquilan, supongamos que ustedes se juntan, ¿no? Entre las 4 y alquilan un departamento para poner un consultorio y se reparten las horas. Lo primero que tienen que ver es que ese edificio sea apto profesional, ¿sí? Porque si no se arriesgan a que las rajen y que les rescindan el contrato por actividad prohibida. Se van a tener que acostumbrar a subir y bajar con el paciente. Esto que cuando yo empecé a laburar no pasaba porque uno tocaba el portero eléctrico, el paciente entraba, subía. Después con la paranoia generalizada esto no existió más y entonces uno tiene que bajar, abrir la puerta, saludar al paciente, entrar al ascensor con el paciente, subir hasta el consultorio, abrirle la puerta del consultorio, del departamento, acompañarlo hasta el ámbito cerrado del consultorio, supongamos un 2 ambientes, ¿sí? Living, sala de espera y el consultorio propiamente dicho, abrirle la puerta del consultorio, hacerlo pasar, cerrar la puerta y sentarse, ¿sí? Todo esto, Carlos, sí, ¿y qué se hace en el ascensor? Te miras la cara. es un problema, es un problema, el ascensor es un problema, es un problema. En general hay dos tipos de pacientes, ¿sí? El que no se banca la situación de ascensor y entonces quiere empezar a hablar,
Y el que se la banca mal, todos nos bancamos mal el ascensor. Realmente el ascensor es una cosa espantosa, mejor ir solo. Este, Re. pero bueno, hay que subir con el paciente, ¿qué vamos a hacer? Entonces uno pone cara de circunstancia, sonríe y hace silencio. Y si el paciente se pone a hablar, uno lo mira, sonríe y hace silencio. Cara de póker, ¿no? Esta cosa no es el ámbito, no, acá no es acá. Claro. ¿Sí? Ujú. Una cosa tonta. Desde el ascensor hasta la puerta del consultorio, del departamento consultorio. ¿Ustedes qué hacen? ¿Dejan pasar primero al paciente o lo preceden? Ustedes salen del ascensor. El departamento está Para para mí allá. paso primero. El departamento está para allá. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Bajan del ascensor, el paciente baja atrás de ustedes. ¿Quién cierra la puerta? ¿Del ascensor? Ah, claro. Ustedes. Nosotros. Ustedes Sí. son las propietarias del lugar. Ustedes comandan la acción. ¿Sí? En lo personal yo prefiero seguir al paciente, nunca precederlo. ¿Sí? Al paciente siempre lo tengo que tener a la vista. No me puedo perder de vista al paciente. Porque todo lo que el paciente hace es un índice diagnóstico. ¿Sí? Entonces, yo bajo del ascensor, baja el paciente. Yo me doy vuelta, cierro la puerta del ascensor y le señalo hacia dónde se tiene que dirigir. No me adelanto, le señalo. Entonces el paciente arranca para allá. Yo voy atrás y lo voy mirando, ¿sí? A ver cómo camina. Ustedes se dieron cuenta de que la forma de caminar es bastante significativa de la personalidad de las personas. Fíjense y van a ver. Bueno, entonces uno lo acompaña, lo sigue hasta la puerta del consultorio. Abre la puerta del consultorio y lo hace pasar de vuelta. Ustedes siempre mirando al paciente. El paciente entra al consultorio. Uno cierra la puerta. No se da vuelta a cerrar la puerta. Uno siempre mirando al paciente. Ya les voy a explicar por qué. Cierra la puerta, le señala la puerta del consultorio propiamente dicho. El paciente ingresa al consultorio, uno lo sigue. En general, la primera vez los pacientes llegan a la puerta, al consultorio y se paran en el medio y miran, reconocen el lugar. Mientras esto ocurre, uno cierra la puerta del consultorio, siempre mirando al paciente. Se dirige hacia su lugar, hacia su sillón, y antes de sentarse señala el medio de la habitación y dice: tome asiento. Ridículo. Todo esto es ridículo. ¿Sí? Ahora, primer paciente mío, ¿sí? En el 84. Primer paciente en mi vida. ¿Sí? La primera vez que iba a atender un paciente en mi vida. Tenía mi consultorio, todo perfecto. ¿Sí? Era un quinto piso, en una calle a media cuadra de una avenida, con el colectivo en la puerta. Yo ya tenía todo estudiado, porque me lo habían enseñado, no porque yo lo descubrí. El paciente me había llamado por teléfono, yo había hecho una llamada telefónica perfecta, ideal. El tipo venía desde Campana a verme. Campana, allá donde el viento dobla. Venía de Campana a verme. Entonces este tipo venía, yo lo espero en mi consultorio, le doy un horario de mañana, tempranito, 9 de la mañana, una cosa así, un despropósito. Pobre hombre, para llegar a las 9 de la mañana tiene que haber salido como a las 5. Todas cosas que yo pensé después, ¿no? Tipo a las 9:05 toca el timbre. Yo le abro, tipo sube. Había portero eléctrico. Sube, toca el timbre del departamento, le abro, lo miro, ¿no? Porque esta es otra. Abrís la puerta y ¿quién es este? No lo conoces. Primera entrevista, no lo conoces, no sabes quién es.
Entonces abrís la puerta y lo mirás. Entonces el otro, licenciado Torta, sí. Ah, yo soy fulanito. Ah, encantado. Y ahí recién lo saludás. Se tiene que identificar. ¿Sí? Porque si no, puede ser el plomero, qué sé yo. ¿Sí? No. Le doy la mano, lo hago pasar, cierro la puerta, le señalo el consultorio, el tipo entra. Y en el momento que el tipo entra, yo me doy vuelta para cerrar la puerta y le digo, tome asiento. Y no lo estaba mirando. Y entonces el tipo, ¿qué hizo? Fue y se sentó en mi sillón. De atolondrado, porque el primer lugar que vio que el tipo fue y se sentó. ¿Sí? Entonces yo termino de cerrar la puerta, me doy vuelta y lo veo al tipo sentado en mi sillón. Y eso porque me di vuelta a cerrar la puerta. Yo no me tendría que haber dado vuelta, yo tendría que haberlo mirado, cerrar la puerta, esquivarlo, dar la vuelta alrededor del tipo, ir hasta mi sillón y ahí decirle, tome asiento. Me comí ese pedacito. Como yo me comí ese pedacito mientras cerraba la puerta, le dije, tome asiento, el tipo fue y se sentó. Situación incómoda por demás. ¿Sí? ¿Y qué hiciste? Y lo miré, me sonreí y le dije, no, no, ahí no. Ah, no, perdón, porque se sentó allá lejos, ¿no? Le dije lo más lejos posible, yo fui, me senté y arrancamos. Pero yo pude hacer eso porque ya lo tenía pensado de antes. Si a ustedes les llegara a pasar esto, ya saben cómo resolverlo, porque ya lo tienen pensado de antes. ¿Sí? Bueno, este es el entrenamiento que ustedes tienen que tener para no mandarse las tonterías habituales. Se van a mandar otras, pero por lo menos no estas. Bien. Por cierto, no volvió más ese paciente. Tuve una entrevista y no volvió nunca más. Con razón, pobre hombre, ¿no? Pero bueno, campana a 9 de la mañana. Si le hubiera dicho 2 de la tarde, por ahí seguía. ¿Sí? Pero 9 de la mañana, no. Un delirante. Bueno, es la inexperiencia. Bueno, entonces, estamos que llega el paciente. ¿Sí? No es un paciente todavía, es un consultante, alguien que pidió una entrevista. Ustedes no saben nada de él, excepto lo que hablaron por teléfono o se escribieron por WhatsApp. Entonces llega el consultante, toca el timbre, ustedes ya saben, abren la puerta y se lo quedan mirando. Lo mismo si tienen que bajar a abrir. ¿Sí? Ustedes bajan, abren la puerta del edificio y se quedan mirando. Esperan que el otro diga, ah, licenciada fulanita, ah, sí, soy yo. Ah, yo soy Mengano, tengo una entrevista. Bien, adelante. Por ahí por el portero eléctrico se identifican. Tocan el timbre, uno dice sí. Ah, licenciada fulanita, soy Mengano. Bien, ya abajo. Entonces ahí ya no hace falta quedarse mirando porque ya se identificó. Esto se lo remarco porque hay historias graciosas con esto. Una época en donde se trabajaba mucho en tratamientos de grupo, grupales. Ahora ya casi no se hacen, pero está buena. La terapia grupal está buena. Entonces un analista bastante conocido tenía por costumbre incorporar a la gente al grupo así como venía. O sea, no tenía una entrevista y hablaba con el tipo, qué sé yo, y después lo incorporaba en un grupo. Lo citaba directamente al grupo. Entonces el tipo estaba ahí con su grupo, trabajando, qué sé yo, y esperando que llegara un paciente, suena el timbre, el tipo abre, ni siquiera se levanta para abrir. Abre, tenía un pulsador en el sillón, abre la puerta, se abre la puerta, entra una persona, ¿sí? Y entonces este le dice, bueno, incorpórese. Y el tipo se lo queda mirando. Y él dice, hombre, incorpórese. Y él dice, señor, yo soy el plomero, vengo a arreglar la canilla. ¿Sí? Bueno, situación ridícula, pero real, pasó de verdad esto. No lo estoy inventando, pasó, le pasó a un tipo que, creyendo que era un paciente, hizo entrar al plomero a la sesión de grupo.
Con el despelote que se le armó después con el grupo, imagínense. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá entró cualquiera. Bueno. Entonces uno tiene que tener identificado a la persona antes de permitirle el acceso. Se ríe el Estado. ¿De qué se ríe? A ver, No, me estoy riendo de Aldana porque está poniendo una masita. cuente de qué Para se sostener ríe el si nos teléfono. reímos todos. ¿No? La tengo acá de costadito, mirá. Claro. Está bien. Bueno, Igual me fantástico. estoy riendo del plomero también. Entonces, tenemos esta situación. Tenemos el consultorio que conocemos, que sabemos cómo movernos fluidamente ahí adentro. Tenemos a la persona que llega, la identificamos y la hacemos entrar. Una vez dentro del consultorio, el consultorio tiene que tener mi sillón, donde yo me siento, lugar que tiene que ser cómodo, porque ustedes van a pasar muchas horas sentadas ahí. ¿Sí? Tiene que ser un lugar cómodo. No tan cómodo como para que induzca al sueño, pero sí lo suficientemente cómodo como para que uno se pueda pasar 6 horas sentado ahí, ¿sí? Prácticamente sin moverse. Lugar cómodo. Además, en mi caso, mi preferencia, tengo un diván donde mis pacientes teóricamente se van a recostar y 2 sillas. Sillas, silloncito, lo que ustedes quieran, ubicadas. Una a media distancia y otra lo más lejos posible. ¿Sí? Entonces, si mi sillón está en un ángulo, una de las sillas tiene que estar en el ángulo contrario. ¿Sí? El diván cerca, una silla a media distancia y una silla bien lejos. Cuando uno, antes de sentarse en su sillón, señalando el centro del consultorio, dice tome asiento o siéntese, no le digan póngase cómodo, ¿sí? Porque algunos hasta se acuestan para ponerse cómodos. Tome asiento y uno se sienta y mira. Entonces el paciente mira así alrededor y elige uno de los 3 lugares. Criterio diagnóstico. No es lo mismo el que se sienta acá al lado mío, en el diván, casi rodilla con rodilla, y me habla, acá cerquita, que el que se sienta allá en la otra punta, y de allá lejos me mira y me habla. ¿No? Son 2 cosas claramente distintas. Ninguna de esas es un dato definitorio a la hora de hacer un diagnóstico. Pero todo va sumando. ¿Sí? Cómo camina el paciente, cómo se presenta, cómo les da la mano. Por favor, les pido, a los pacientes se les da la mano. No se los saluda con un beso. Por favor, se los pido. ¿Sí? Freud decía, no proporcionar satisfacciones sustitutivas a los pacientes. ¿Sí? Darles un beso implica una confianza que los pacientes no deben tener con uno. Hay que conservar la distancia, porque si no hay distancia, no vemos, no podemos ver. Está demasiado cerca. Si está demasiado cerca, no se puede ver. Hay que conservar la distancia. Y la distancia es simbólica también. Carlos, Sí, pregunta, pero capaz porque yo de saludar a todo el mundo con un beso. ya O sea, sé. para mí un beso no significa un saludo, ¿no? No significa cercanía. Y sin Y no sé embargo, si, o sea, como hoy por hoy vos considerás que sigue mostrando cierta como proximidad inadecuada el saludo así. no, lo que yo digo es esto. Vos en tu vida civil, hacé lo que quieras. Si vos querés abrazar y besar a las personas para saludarlas, es tu rollo, cosa tuya. Pero con los pacientes, vos no sos una persona civil. Con los pacientes sos una psicoterapeuta que se va a encargar de su salud mental, ¿sí? De su neurosis. ¿Está bien? Eso lo entiendo, lo que me pregunto es esto de la distancia óptima, que obviamente que sí lo hemos estudiado un montón, bueno, no tanto como deberíamos, pero me pregunto si
Sí, sí, pero está muy bien. Tiene que haber Para barrera. mí no. Tiene que haber barrera entre el paciente y el terapeuta. ¿Sí? No una barrera física como un escritorio que impida ver al paciente. ¿Sí? El paciente siempre tiene que estar a la vista. Uno tiene que ver si su expresión corporal, si su lenguaje corporal coincide o difiere de su relato, si su tono de voz es coherente con lo que dice o es, ¿no? Si está todo el tiempo moviendo la patita, ¿no? Estas cosas que uno no presta atención en la vida, pero que son importantes a la hora de atender a un paciente. ¿Sí? Paciente que viene y te dice, no, en realidad yo vengo porque estoy preocupado por la relación entre el ser y la nada, ¿no? Y me interesa hablar de Heidegger, pero la patita, viste, ti 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 ti, ¿no? La colita del perro, ¿no? Ti 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 ti. Bueno, entonces uno ve ahí un lenguaje corporal que no se condice con el lenguaje hablado. Por eso hay que tenerlo a la vista. ¿Está bien? Para saludar, está bien, yo vengo de otra época. ¿Sí? Vengo de otra época, cuando yo era más joven que ahora. Este, la gente no se besaba. Los hombres no se besaban entre sí. ¿Qué es eso, darle un beso a un tipo? ¿No? Uno le daba la mano, y además le daba la mano así de lejos, ¿no? Nada ¿no? Darle la mano y agarrarle la mano con la otra mano era ya un gesto de confianza. ¿Sí? Agarrarle la mano con las dos manos al otro, y ni te cuento si el otro también ponía las dos manos. Eso ya era casi, no sé, una declaración de hermandad. ¿Sí? O darle la mano y palmearle el hombro, ¿viste? Pero una cosa que... ¿Sí? Bueno, ahora no, ahora los perfectos desconocidos se saludan con un beso en la calle, ¿no? Te presento a Menganito, muah, muah. Bueno, qué sé yo, para mí eso desvaloriza. Claro, de ahí venía mi pregunta, de que hoy el saludo con un beso es como súper Sí, cotidiano. sí, Entonces, desde pero, ese lugar era la pregunta. pero ustedes no son del cotidiano del paciente. Ustedes no son del cotidiano. Ustedes no son como la verdulera. Ustedes no son como la mina que sube al colectivo. Ustedes son otra cosa. Ustedes inauguran con sus actos, con su presencia, con el consultorio que tienen, inauguran un espacio que no es el espacio del cotidiano. Y esto el paciente lo tiene que notar. ¿No? Ustedes no se lo van a decir. No, mire, acá es otro ámbito, porque acá vamos a trabajar el inconsciente. No, no hace falta decirlo. ¿Sí? Pero la persona tiene que percibir rápidamente que lo que está pasando ahí no es lo mismo que pasa cuando se junta a charlar con un amigo en un café. Que se trata de otra cosa. ¿Sí? Estamos hablando de otra cosa. Todavía no sabemos de qué vamos a hablar, pero ya sabemos que no es el cotidiano. Entonces, todas las marcas que ustedes puedan para diferenciar esa situación del cotidiano son bienvenidas. Saludar con un beso para mí es por lo menos problemático. ¿Sí? Ustedes empiezan saludando con un beso y de repente el paciente un día están saludando con un beso y les corre la cara y les come la boca. Y arreglate con eso. Y no la vieron venir. ¿Y qué haces con eso? Porque entró en transferencia erótica viste, y vos le estás poniendo la cara adelante. Bueno, si le pones la cara, te tenés que atener, ¿no? A las consecuencias de tu acto. Le estás haciendo una oferta cuando le acercas la cara. Entre los boxeadores es costumbre, era costumbre antes, ahora se hacen puños así con los guantes. Pero muchos años atrás era costumbre que el boxeador, el retador, le pusiera la cara al otro. Y entonces el otro le hacía tic, ¿no? Así suavecito, como un saludo. ¿Sí? Hoy, si un boxeador le pone la cara al otro, lo duermen de una piña. Porque
está haciendo una oferta que el otro no va a rechazar. Si está ahí para pegarle, le va a pegar. Entonces por eso se hace tuc con los guantes, le hacen puñito y ya está, de lejito. Ustedes no son boxeadores, pero algo del match hay en el análisis. Si ustedes hacen una oferta, no se sorprendan cuando la respuesta no es la que ustedes esperan. En lo personal, yo prefiero dar la mano. ¿Está? Arcaico. Nadie le da la mano a nadie hoy. Bueno, ahora con el puño, porque ni siquiera le podés dar la mano. Está bien, aprovechemos la situación de pandemia para desterrar esa costumbre bárbara de saludar con un beso a gente que uno no conoce de nada. ¿Sí? A ver, un beso. Yo un beso le doy a mi mamá, a mi hija, ¿sí? A mis hijos, ponele, en situaciones muy particulares, ¿sí? A un amigo muy íntimo. Pero andar besuqueándome con la gente por la calle, de ninguna manera. ¿Quién son? ¿Sí? ¿De dónde se toman la atribución de pretender que yo bese a una persona que no conozco, que no me interesa, ¿no? ¿Qué es este gesto de eh, complacencia? ¿Sí? No, señor, la mano, así de lejos. ¿Sí? Se van a encontrar, si me hacen caso, que mucha gente va a ingresar al consultorio y va a tratar de besarlas. ¿Sí? Porque todo el mundo espera que la gente se salude con un beso. Entonces ustedes tienen que acostumbrarse a practicar el paso atrás y extender la mano. La persona arrima la cara, ustedes retroceden y le dan la mano, le ofrecen la mano. Acá las reglas son estas. ¿Qué beso? Ningún beso. ¿Sí? ¿Quién es usted para venir a besarme? ¿No? Neurótico. ¿Qué me va a venir a besar a mí? ¿Sí? La mano. ¿Sí? Establecer esta distancia. Todo en el desarrollo de la primera entrevista sirve para marcar esta distancia. No es una distancia defensiva, es una distancia operativa. Yo me tengo que distanciar de la persona para poder verla. Me tengo que distanciar de su relato para poder escucharlo. Si yo me pegoteo con el relato y no voy a escuchar nada, escuchar la anécdota, ¿sí? Y entonces mi escucha va a degradar de escucha analítica a escucha de vecina chismosa. ¿Está bien? Y esto hay que preservarlo, porque mis orejas son lo más preciado que yo tengo. ¿Sí? Lo único con lo que yo cuento para laburar son mis orejas. Qué raro que suena eso, ¿no? Pero es cierto. Yo tengo que poder escuchar a ese paciente. Ahora ya vamos a ir a eso. Fíjense, hace media hora que estamos hablando y todavía no sabemos nada del paciente. Ni cómo hacer con el paciente, cómo intervenir o cómo no intervenir. Voy a eso porque yo sé que es lo que ustedes están queriendo escuchar. La persona entró, se instaló, más cerca, más lejos. Uno tiene un registro de su corporalidad. La vestimenta se corresponde con la ocasión y el discurso o no tiene nada que ver. Una vez me cayó una muchacha, una primera entrevista, con un traje de noche, ¿sí? Negro, con brillitos, escotado, la espalda desnuda, tacos altos, y eran las 11 de la mañana. No es que venía del baile y hizo la... ¿No? 11 de la mañana. Y cayó vestida de fiesta. Esto es un indicio. ¿Sí? Viene el otro, todo desarrapado, ¿no? Con las crocs y medias, pantalón corto, la remera medio transpirada, ¿no? Despeinado, barbudo, ¿no? Un indicio.
Ni bien ni mal, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal. Pero es un indicio, son cosas que hay que tomar en cuenta. Todas estas cosas van formando una gestalt, ¿sí? Que cuando encaja nos da el diagnóstico. ¿Está bien? Bueno, entonces la persona vino, la ubicamos, le dimos la mano, se sentó en algún lado, ¿no? Entonces uno ¿qué hace? Sentado en su sillón, agarra su libretita y una lapicera o una ficha si prefiere. Lo mira y le dice, nombre y apellido completos, por favor. Esa es la frase con la que uno abre la entrevista. Nombre y apellido completos, por favor. Ah, sí, Juan Pérez. Entonces uno agarra y anota. Juan Pérez. Levanta la vista y le dice, ¿solamente Juan? No, no, Juan Pablo. Pero Pablo no me gusta. Uno anota. Pablo. Y mentalmente anota. Pablo no le gusta. Ya me dio un indicio. Ya me está hablando de su novela familiar. Aunque usted no lo crea. Ya me está hablando de su novela familiar. ¿Solamente Pérez? No, no, Pérez García. ¿En su documento figuran los dos apellidos? Sí, sí, muy bien, Pérez García. ¿Qué edad tiene Juan X? Ponele, no sé, 30. Ok, 30. Estos son todos los datos que yo le voy a pedir. No le voy a pedir nada más. Porque esos datos a mí me dan una pauta, un encuadre. ¿Sí? Yo sé que este señor se llama Juan Pablo Pérez García, pero que cuando se presenta hay dos cosas que omite, su segundo nombre y el apellido materno. ¿Por qué digo apellido materno? Porque todavía, hasta hace poco, el orden en que se anotaban los apellidos era primero el paterno, después el materno. Ahora ya no lo sabemos. Entonces hay que preguntar. ¿Sí? O en algún momento aparecerá. Pero ya no tenemos ese dato cierto. Juan Pablo Pérez García. Juan Pérez. Hay una omisión de un nombre y una omisión de un apellido. Ya estamos hablando de la novela familiar del neurótico. Ok. Dejo mi agendita al lado. Lo escucho. Le digo, lo escucho. O, ¿qué lo trae por acá? Y ahí se acabó mi intervención. Ahí yo le doy la pelota al otro y el otro es el que tiene que hacer algo con eso. ¿Ah? ¿Qué es lo que va a hacer el otro con eso? El otro con eso puede hacer tres y solo tres cosas. Está el entrevistado que habla, el entrevistado que calla y el entrevistado que pregunta. ¿Sí? Y no hay más. Estamos hablando de la neurosis. En la psicosis puede pasar otra cosa. Se puede poner a cantar. ¿Sí? Se puede sacar los zapatos y entrar a revolear los zapatos por el aire. Pero estamos hablando de la neurosis. En la neurosis son tres y solo tres posibilidades. O habla, o calla, o pregunta. En general, una mezcla de las tres. ¿Sí? Es muy raro encontrar una primera entrevista pura de alguna de estas tres. ¿Sí? El más común es el que habla. Si la persona se pone a hablar, uno se relaja porque la cosa camina, la cosa marcha. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace uno? Escucha. ¿Qué escucha? Por favor, no crean que ustedes tienen que escuchar la anécdota que cuenta. ¿Sí? Porque esa anécdota, si continúa el análisis, si progresa el análisis, esa misma anécdota se las va a contar 1000 veces. No. Para allá.
interrumpen la clase. Para allá. Por suerte ustedes no los ven, pero bueno. No están presentables. No, mentira, vienen de la calle, así que están presentables. Pero bueno, ¿sí? Esto en una entrevista no puede pasar. Nunca, nunca. ¿Sí? Que alguien abra la puerta del consultorio es una catástrofe. No puede pasar. ¿Está bien? Bueno. El paciente habla y entonces uno escucha. ¿Qué escucha? No escucha la anécdota que se va a repetir, pero hasta el cansancio. ¿Sí? Van a escuchar esa misma anécdota 1.000.000.000 veces. ¿Sí? Porque los neuróticos padecemos de repetir. Esa historia que te cuentan en la primera entrevista te la van a contar 10 millones de veces. Entonces eso no es lo que uno tiene que escuchar. A ver, alguna atención se le presta a lo que el paciente habla porque uno se tiene que ubicar en el marco, digamos, de lo que este tipo viene a contar. ¿Sí? Pero lo que a mí me importa escuchar en esa primera entrevista no es la anécdota. No es si el señor se peleó con la novia y entonces está angustiado y viene por eso. No me importa. O si la señorita, no sé, engordó 3 kilos y entonces está angustiada porque teme que sus amigas la desprecien porque engordó. No me importa. Motivos de consulta reales, no estoy inventando nada. ¿A mí qué me importa? Me importa determinar la posición de este sujeto respecto de una ley. Dicho así, es medio abstracto. A mí lo que me interesa saber es, dicho más llanamente, cuán cerca de la posibilidad de cumplir un contrato está esta persona. ¿Puedo contratar con esta persona o no puedo contratar? No le voy a preguntar, porque si le pregunto va a decir que sí. Pero yo en su relato, en lo que me va contando, tengo que estar atento a las relaciones de eso que me cuenta con la ley. ¿Sí? El señor que viene y me dice que le es infiel a su novia compulsivamente, me está dando un dato en relación a su relación con la ley. ¿Sí? No está ni bien ni mal, no es un juicio moral, no me importa. ¿Sí? Yo puedo estar de acuerdo con que el señor sea infiel o en desacuerdo, no importa, no es eso lo importante. Lo importante es que este señor me está diciendo que tiene dificultades a la hora de sostener sus acuerdos. ¿Está bien? Y ese es un dato que yo tengo que tener en cuenta a la hora de formular un contrato. Bueno, cuando el paciente habla, entonces uno se relaja y empieza a escuchar esto que a uno le importa. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona este sujeto con la ley? ¿Hasta dónde será capaz de soportar un contrato? ¿Qué grado de tolerancia a la frustración tiene? Todos sabemos que un análisis es una empresa altamente frustrante. Entonces, ¿va a tolerar este señor o esta señorita la frustración de un tratamiento o a poco de andar lo va a dejar caer porque no sabe qué hacer con eso? Y si esto es así, ¿qué tenemos que hacer nosotros con eso? Porque todos los datos que el paciente nos da, no que nos da, que nosotros escuchamos en lo que él dice, nos sirven para orientar nuestra estrategia. ¿Sí? Recuerden que para mí un análisis tiene una táctica, una estrategia y una política. ¿Sí? No es simplemente me relajo y escucho el significante. Lo lamento mucho por ustedes, pero eso no anda. A otros les anda, a mí no me anda, no sé. ¿Sí? Tengo que conducir esa cura, conducir ese análisis. ¿Sí? Para conducir el análisis necesito una estrategia, una táctica, una política. Bueno. Entonces yo estoy escuchando con media oreja la anécdota que me cuenta y con una oreja y media esto que me interesa. Tolerancia a la frustración, capacidad de cumplir con un contrato, ¿sí?
relación del sujeto con las figuras de autoridad. Estas cosas me interesan. No se las pregunto, las tengo que entresacar de su discurso. ¿Está? Les voy a aclarar una cosa más. Un analista nunca pregunta, ¿sí? Y mucho menos pregunta por curiosidad. Un analista no es curioso, ¿sí? La curiosidad no corre. Si uno hace una pregunta, la hace en forma de intervención. Ahora voy a eso. Corre el tiempo, para mí 50 minutos, 45 más menos 5, es el tiempo que yo tengo establecido como duración de las entrevistas sesiones. Y lo dejo hablar. Habla, yo silencio, mientras habla, yo silencio. Cerca del fin del tiempo establecido, yo lo interrumpo y le hago dos preguntas. Dos y solo dos preguntas. La primera pregunta es, ¿usted sabe por qué se llama como se llama? Y la segunda pregunta es, ¿y la sexualidad? Notarán que son dos preguntas envenenadas. Preguntarle por si sabe por qué se llama como se llama es apuntar directamente a la identificación, o sea, al núcleo más profundo del yo del sujeto. Preguntas desestabilizadoras si las hay. A ver, ¿ustedes saben por qué se llaman como se llaman? Yo sé por qué me llamo como me llamo, ¿eh? Yo soy Carlos Miguel Ángel, ¿sí? Carlos por mi abuelo paterno. Carlos Juan Francisco se llamaba él. Yo soy Carlos por ser el primer nieto varón de mi abuelo paterno. Y soy Miguel Ángel por Buonarroti, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan mi anécdota de la vez pasada, notarán que esta influencia de lo artístico en mi vida tiene anclas muy firmes. No solo mi mamá se esforzaba porque yo aprendiera a dibujar y fuera un artista famoso, sino que además me puso el nombre de un artista muy famoso, de un genio de la pintura y la escultura. Miguel Ángel, Michelangelo, ¿no? Me podría haber puesto Leonardo, que me iba a ir mejor, pero bueno, no importa. Me puso Miguel Ángel, ¿sí? Bueno, ¿ven cómo se imbrinca el nombre en el mito familiar del neurótico? Dicho esto, aclaro, yo no tengo ni idea de si me pusieron Carlos por mi abuelo y Miguel Ángel por Buonarroti, ¿está bien? Nunca nadie me dijo, a vos te pusimos Carlos por el abuelo. No, es una construcción que yo hice en mi cabeza. ¿Ven por qué hablo del mito familiar? ¿Sí? Miguel Ángel por Buonarroti. ¿Por qué? Nadie me dijo que era por Buonarroti. ¿Sí? Por ahí era por De Felice, que era un alumno de mi mamá, que era un genio de las marionetas, ¿sí? Famoso marionetista, que era alumno de mi mamá, y por ahí me puso Miguel Ángel, porque Miguel Ángel. ¿Sí? O por ahí mi papá me puso Miguel Ángel. No lo sé. Pero la construcción imaginaria, lo que llamamos la novela familiar del neurótico, define claramente, ¿sí? Bueno, qué es lo que hay que investigar. Ok, entonces, ¿usted sabe por qué se llama como se llama? No, la verdad no tengo idea. Ah, bueno, listo. Pero hemos sembrado la semillita y esa semillita crecerá, prosperará y algún día florecerá. Y la otra pregunta envenenada es por la sexualidad. Nadie pregunta por la sexualidad. Nadie pregunta por la sexualidad. ¿Sí? Ni el novio pregunta por la sexualidad. Trata de investigarla, pero sin preguntar. Nadie se interesa en el discurso de la sexualidad. ¿Sí? Incluso los cultores de la pornografía no se interesan por el discurso. ¿Sí? Por ahí los sexólogos se interesan por el discurso, pero tampoco, porque como apuntan claramente las disfunciones,
no les interesa. Bueno, entonces una pregunta. Fíjense, bueno, ahí las respuestas son infinitas, ¿no? Recuerdo una piba que le pregunto, ¿y la sexualidad? Me mira y me dice, inexistente. Y yo me sonreí, porque claro, claro, a papá mono con banana verde, venís a decir que es inexistente, cuando me acabás de contar con pelos y señales que vos te sentís fea, te sentís gorda, entonces te parás desnuda frente a un espejo de cuerpo entero y pasás muchas horas mirándote ahí. Y tenés la caradurez de decirme que la sexualidad es inexistente. Bueno, uno no pretende que los pacientes sepan que la sexualidad es más que la genitalidad, pero uno sí lo sabe y uno tiene que escucharlo. ¿Está bien? Fíjense que mis dos preguntas envenenadas van al núcleo del yo y a la sexualidad. ¿Sí? O sea, los dos únicos campos que en realidad me interesan. ¿Qué otra cosa hay para investigar que no sea la identificación y la sexualidad? Bien. ¿Ven cómo se define el marco? ¿Sí? Se define un marco. En ese marco está claro ya a esa altura que la persona que consulta no tiene la menor idea de lo que está pasando. Que cualquier idea preconcebida que tenía ya no funca más, no funciona más. ¿Sí? Uno lo ha introducido en un terreno desconocido, no sabe dónde está parado. Y eso está muy bien. Eso es lo que necesitamos para hacer un análisis. Que el paciente no sepa de qué se trata. ¿Sí? No porque lo querramos confundir, ¿sí? Sino porque está ingresando en un terreno que es terra incógnita para él, que realmente no sabe. Y que él va a suponer que nosotros sí sabemos. Bacana, no sabemos. No sabemos. ¿Sí? El sujeto supuesto al saber. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, esto quiere decir esto. El paciente supone que yo sé lo que en realidad yo no sé. Él sabe. Y yo tengo que lograr que él me enseñe el mapa de ese territorio. Claro que él no sabe que sabe, ¿no? Porque este es el truco del psiquismo humano. Hay un libro de Manoni precioso que se llama El saber no sabido, ¿no? El paciente viene a preguntarme a mí, le va a preguntar a ustedes, ¿qué es lo que me pasa? Por favor, ayúdame a entender lo que me pasa. ¿Qué me pasa? Dígame, por favor. Y la respuesta es, no tengo la menor idea. ¿Qué sé yo lo que a usted le pasa? ¿No? Bueno, a ver, cuénteme, ¿qué le pasa? Pero si yo supiera que me pasa, no vendría acá. Sí, tiene razón. Si usted supiera qué le pasa, no vendría acá. Bueno, a ver, cuénteme, ¿qué le pasa? Bueno, pero me está cargando. Si yo le digo, no sé qué le pasa. Ah, ¿y usted tiene problemas con que lo carguen? A ver, hablemos de eso. No en la primera entrevista, ¿eh? Eso viene después. En la primera entrevista, limítense a escuchar lo que el paciente tiene para decir y a preguntarle estas dos o algunas otras que a ustedes se les ocurran, ¿sí? Pero definiendo un campo de trabajo. ¿Sí? Para mí, el psicoanálisis se ocupa de la identificación y de la sexualidad. Son las dos cosas que, para mí, el psicoanálisis puede dar respuesta. ¿Está bien? En identificación entra toda la serie yoica, yoica superyoica, y en sexualidad entra toda la serie eyoica. ¿Sí? Vale. Iba a preguntarte eso justamente porque viste que vos habías dicho como, bueno, hay tres posibilidades, que hable, que no hable o que pregunte. Sí. Bueno, si no habla, es difícil que en una primera entrevista, quizás es poco probable, pero digo, si no habla, hay que de alguna forma quizás motivar el habla de alguna No. Me quedo callada, dejo que se quede callado todas 8 A horas. ver, chicas. Los 50 minutos de sesión.
Yo soy un experto en silencios. ¿Está bien? A mí el silencio no me angustia, no me asusta, no me preocupa. Me he pasado años de mi vida sin emitir un sonido. No todo corrido, ¿no? Pero, ¿sí? Si yo sumo el tiempo en que yo me he pasado callado la boca mientras otro habla, sumo años, ¿eh? Años de verdad. A mí no me hace ningún problema estar callado en silencio. A mí no. A él sí. Entonces yo, ¿te querés quedar callado? Quédate callado. Yo me planto acá y lo miro, con una sonrisa. ¿Eh? Semi sonrisa, no una sonrisa burlona. No me estoy burlando de él, estoy esperando. Si este señor pretende quedarse 50 minutos callado, es cosa de él. A los 50 minutos yo voy a decir, bueno, bien, dejamos por hoy y le voy a pedir el pago. Es tu tiempo, haces con él lo que quieras. Con una... Como uno es un experto en silencios, detecta fácilmente qué es ese silencio. ¿Sí? Es un silencio angustiado, la persona quiere hablar y no puede. ¿Sí? Hay algo que le atenaza la garganta de la angustia que siente y entonces no puede hablar. Es una cosa. Es un silencio desafiante. ¿Sí? El paciente viene en una posición patotera y adolescente y dice, ah, a mí no me vas a ganar, vas a ver cómo te garco y no te voy a decir una palabra en toda la sesión. Es otro silencio. ¿Sí? Hay silencios dubitativos, la persona no sabe por dónde arrancar, entonces vacila entre contar una cosa y contar otra y no se puede decidir y entonces se tiene que quedar callada. Es otro silencio, son silencios muy distintos, es fácil distinguir un silencio de otro. ¿Sí? Entonces, depende del silencio, uno puede intervenir. ¿Y cómo? ¿Sí? Si uno ve que la persona está muy angustiada y no puede hablar porque la angustia lo puede, entonces uno dice algo, ¿no? Algo del orden de no se preocupe, acá usted puede decir cualquier cosa. No se haga problema, yo lo voy a escuchar. A veces eso solo basta para sacar el tapón y que salga, ¿no? Toda la cosa contenida. Si es un silencio desafiante, bueno, vos me desafías, yo te escucho el silencio, ¿no? Me pones carita de, te voy a cagar, y yo te miro con una sonrisa. A mí no me estás cagando, ¿sí? Te estás cagando vos solo, te pasás 50 minutos en silencio y encima tenés que pagar, ¿sí? Bueno. Un silencio dubitativo muchas veces se resuelve con una pregunta. Al desafiante también yo le suelo hacer una pregunta. Cuando ya pasaron, no sé, 20 minutos más o menos de silencio, lo miro, sonrío y le digo, ¿eso tiene que ver con mamá? Y agarrate, ¿viste? Agarrate. Digo, tenés que estar muy complicado para que te tiren una pregunta así, en una situación así, y no responderla. Aunque sea, no tiene nada que ver, no, me pareció. Y ahí ya arrancaste, ¿no? Lo que no pueden hacer es angustiarse ustedes porque el otro se calla. ¿Sí? Porque si ustedes se angustian, la escena se transforma en otra cosa, se transforma en otra cosa, ¿sí? No en una consulta analítica. ¿Está bien? El paciente que pregunta, que es la tercera opción, y uno contesta, ¿sí? Pero contesta breve, seco y no se extiende. ¿Sí? ¿Todos esos libros son suyos? Sí. Me va a decir que los leyó todos. Sí.
Bueno, si yo le pregunto de qué va cada libro, ¿usted me puede decir? Probablemente. ¿Y usted es psicoanalista? Sí. ¿Psicoanalista freudiano o lacaniano? ¿Usted qué cree? ¿Qué diferencia hay? Ahora, cuénteme. ¿Cuál es la diferencia entre un freudiano y un lacaniano? A ver, cuénteme. O sea, se lo saca, ¿no? Obviamente el que pregunta es defensivo, no es que le interese si vos te acordás de todos los libros que leíste. Se está defendiendo, está poniendo ahí en juego algo que te pone a vos por delante y él se puede escabullir por atrás. ¿Sí? Siempre piensen que una primera entrevista con un paciente es como un partido de ajedrez. ¿Sí? Hay partidos muy fáciles, hay partidos muy difíciles. Pero ustedes siempre tienen que conservar la, la, la iniciativa. ¿Sí? Ustedes saben que en cualquier partida de ajedrez la mejor jugada es aquella que simultáneamente ataca el campo enemigo, defiende el campo propio y mantiene la iniciativa. ¿Sí? Que lo obliga al otro a responder. Bueno, ustedes tienen que mantener la iniciativa, aún haciendo silencio. A lo largo de, pongamos, 35 minutos de la entrevista, uno escucha, hace las preguntas que tiene que hacer. ¿Sí? No pidan aclaraciones. Si el discurso es confuso, no es mi problema. ¿Eh? A lo largo de esa entrevista ustedes descubren que creen que se puede trabajar con esa persona, que su tolerancia a la frustración es suficiente como para empezar un trabajo. Después tendremos que laburar para que sea mayor y lo soporte, pero como para empezar. ¿Sí? Entonces uno, faltando unos minutos para el final de la entrevista, dice, bueno, bien, marca un corte. ¿Sí? Bien, a partir de acá otra cosa. ¿Sí? Esta parte terminó, ahora empieza otra cosa. Bien. Y ahí a uno se le abren unas pocas alternativas. Uno necesita más de una entrevista para resolver el tema del contrato analítico. Entonces uno puede decir, vamos a tener 2 entrevistas más. Por ejemplo, si uno ha detectado que se trata de un neurótico obsesivo, fácilmente detectable, ¿sí? Uno le propone 2 entrevistas más y está bien, porque ya está. ¿Sí? Uno ya sabe cómo viene todo el resto. 2 entrevistas para chequear, tantear alguna cosa, investigar algún detallecito. ¿Sí? 2 entrevistas. Si el paciente que tenemos por delante es un histérico, uno puede decir una serie de entrevistas. Vamos a tener una serie. Es una cosa abierta, ¿sí? Determinada, cosa con la cual las histerias se llevan mucho mejor que con las cosas determinadas. Entonces, una serie. Vamos a hacer algunas entrevistas. ¿Cuántas? No sé, las que sean necesarias. ¿Sí? Y si uno tiene adelante una persona fóbica, sabe que cualquier planteo que uno le haga se va a chocar de frente con la fobia. Entonces uno le dice, vamos a tener una entrevista más. Una. No 2 entrevistas, no una serie de entrevistas. Una entrevista. O sea, achicamos el campo. ¿Sí? A lo que el fóbico pueda tolerar. Una entrevista más. ¿Sí? Que después puede ser, bueno, vamos a hacer una Carlos, entrevista más. Sí. una consulta. Cuando mencionaste lo del discurso confuso de no indagar, esto en la primera entrevista, En la ¿no? primera entrevista. Durante el análisis. No, espera, tú sabes todo lo que falta para llegar al análisis. No, no, sí, pero digo, es como me quedó eso de, esto estamos hablando en la primera entrevista, no Sí. indagar el discurso confuso ahora, en la primera entrevista, digamos. Para eso tenés 2 entrevistas más. O una serie de Claro. entrevistas más. O una entrevista más. ¿Sí? Gracias.
hay que diferenciar muy bien la técnica de la entrevista de la técnica del análisis. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Sí? En las entrevistas yo puedo pedir aclaraciones, puedo preguntar, puedo investigar, puedo indagar, ¿sí? Puedo pedir que abunden en algo. ¿Sí? Puedo hacer todo esto. En el análisis yo no puedo hacer esto. Cuando estamos en análisis se restringen muy violentamente las herramientas de las que yo dispongo. En la entrevista yo puedo hacer casi cualquier cosa. ¿Sí? No, casi cualquier cosa no. Pero hay muchas cosas que yo puedo hacer. Después cuando pasamos al contrato analítico ya ahí no podemos hacer todo eso. Podemos hacer algunas pocas cosas. Entonces, dos entrevistas más cuando sabemos que es un obsesivo, que va a venir, va a cumplir, va a pagar, va a tratar de asociar, va a mantener disociada el afecto de la representación, te va a contar las escenas más terribles sin que se le mueva un pelo, y el análisis puede durar un montón de tiempo. Yo tenía un amigo que decía, cada vez que tomo un obsesivo saco un crédito. Porque yo sé que todos los meses, puntualmente, en la primera sesión de mes, este señor va a venir y me va a pagar. Entonces yo con esa plata voy y pago el crédito. No, ningún problema. ¿Sí? Funciona así, ¿eh? Se verifica. El obsesivo cumple. Y cumple siempre. ¿Sí? Claro, pobre, no puede hacer otra cosa. El día que un obsesivo se atrasa en el pago, yo hago una fiesta. Porque quiere decir que algo está pasando. ¿Está bien? Bueno, entonces un obsesivo, dos entrevistas más, ya está. Con un histérico ya la cosa no es tan clara. Hay que manejar otras variables, hay que fijarse cómo viene el tema de la castración, cómo viene el tema de tolerancia a la frustración, cómo viene la resistencia del yo a determinadas intervenciones. Para eso uno hace esas intervenciones al principio, ¿no? Dos estocadas, a ver cómo se la aguanta. ¿Se la aguanta o no se la aguanta? ¿Cómo responde? ¿Sí? A ver, la próxima entrevista, cuando venga, si viene a la próxima entrevista, trae algo de esto, vuelve sobre lo mismo, habla de cualquier otra cosa, ¿no? Son dos preguntas que no pueden ser respondidas, que uno las deja sembradas en el inconsciente esperando que alguna vez fructifique. Tenemos todo el análisis para ver eso. Bueno. Y con un fóbico, bueno, es una vez cada vez. Esta vez y la próxima vez. Y la próxima vez tendrá quizás otra próxima vez. Nunca hacer un contrato con un fóbico, ¿sí? Porque no lo pueden sostener. Hacer un contrato con un obsesivo es facilísimo, porque está muy dispuesto a firmar un contrato. Hacer un contrato con un histérico tiene sus vericuetos, pero se puede. Hacer un contrato con un fóbico es condenar al fracaso ese tratamiento. ¿Sí? Y esto es muy complicado porque ¿cómo haces un análisis si no tenés un contrato? Bueno, supongamos que terminada esa primera entrevista, ustedes acordaron una serie o una entrevista más. Y acá viene la parte jodida del asunto, que es el momento en que ustedes tienen que cobrar. Porque hasta acá, todo lindo, todo bárbaro, todo fantástico, hablamos las palabras, los significantes, ¿no? Los recuerdos, la memoria, ¿no? Zaraza, esto es lindísimo, precioso. Pero ahora hay que cobrar, ¿sí? Entonces ahí es donde se pone en juego la verdad del análisis. Ustedes no laburan por amor, laburan por dinero. Todo sería mucho más fácil si ustedes trabajaran por amor. Pero, maldición, trabajan por dinero. Nada, estás con el micrófono cerrado y eso no vale. Te veo hablar y no te escucho. Que no se puede vivir del amor. Sí, bueno, más o menos, pero no en psicoanálisis. ¿Está bien? Claro. Cobrar implica señalarle al paciente que no todo es posible. ¿Sí? Es el primer gran acto de castración simbólica. ¿Sí? Yo lo puedo escuchar, pero a cambio de un pago. No lo puedo escuchar gratis.
no lo puedo escuchar por amor, ¿sí? No lo puedo escuchar por interés. Te puede tener un caso interesantísimo, pero si yo no cobro, no lo escucho. No lo escucho. En todo caso lo leeré en algún libro que escriba otro colega que le cobre, o no le cobre, qué sé yo. Pero yo le cobro. Entonces acá, en el final de la primera entrevista, es la jugada más complicada de esa partida de ajedrez. No con un obsesivo. El obsesivo ya sabe cuánto le van a cobrar, sabe que va a pagar la primera entrevista ahí en el momento, tiene la plata reservada, justa, ¿sí? No va a tener ningún problema. Entonces ustedes le van a decir, bien, las entrevistas las cobro cada vez, como habíamos quedado, los honorarios son tanto, ¿sí? Y el tipo va a sacar la guita del bolsillo y se la va a dar y no va a haber ningún problema. ¿Sí? Todo sensacional. Después hay que hablar mucho de lo que hace el obsesivo con la plata, pero en términos de cobrar por el trabajo, con un obsesivo no es difícil. Con un histérico la cosa ya se complica un poco, ¿sí? Porque el histérico puede optar por las infinitas variantes de la resistencia. Ay, ¿cómo? ¿Le tengo que pagar? Sí. Ay, no sabía, no, uy, no traje plata, uy, ay, uy, ¿no? ¿Puedo ir al cajero a sacar y se la traigo? No, no, me la paga la próxima. ¿Sí? Uno quiere cobrar, pero no está ávido por cobrar. ¿Sí? No es que uno está necesitando esa plata para salir corriendo y pagar el gas. Aunque lo necesite, nunca hay que demostrarle al paciente que uno está en estado de necesidad. ¿Sí? Porque los pacientes son neuróticos, pero no son boludos. Y el inconsciente de los pacientes pesca estas cosas y las pesca muy claramente. ¿Sí? Entonces ustedes están ávidos por cobrar, no les van a pagar. No les van a pagar. Se van a olvidar la plata. O, uy, no tengo cambio. ¿No? 1500, tengo 2000. ¿Y uno qué hace? ¿No? Agarra los 2000 y le dice, bueno, 500 a cuenta. No, no. ¿No? Bueno, le dejo 1000 y los otros 500 la próxima. No, no, no. Mi honorario es 1500. Y no sé, voy al kiosco y cambio y vuelvo. No, pero no tengo. Bueno, paga la próxima. A riesgo de que el paciente no vuelva nunca más y uno no cobre. No importa, acostúmbrense a pensar que perder plata no es lo más importante. ¿Sí? Ustedes pueden perder mucha plata, de hecho van a perder mucha plata hasta que aprendan a cobrar. ¿Sí? Pero eso no es lo importante es definir el terreno en el cual se va a desarrollar el análisis. Y el pago, la plata, el intercambio de dinero, es uno de los pilares del análisis. ¿Sí? Hay bastante escrito sobre el tema del dinero, el pago, ¿no? El don, la deuda, todo esto, que es interesante de conocer. ¿Sí? Pero un análisis gratuito no puede funcionar. Por eso fracasan los análisis en hospital. Por eso los pretendidos analistas que trabajan en hospital se dan el lujo de dejar colgado al paciente, de no ir, de renunciar sin previo aviso, de que el paciente llegue y le digan, ah, no, su psicólogo ahí no vino. A ver, claro, por amor. Y entonces, como es por amor, hagamos lo que queremos. Y total, el paciente no paga, no tiene derecho a nada. Hay una carta de Jung al padre de una paciente. Yo les conté esta historia ya, ¿no? Sabina Spielren. Cuando Freud descubre la transferencia erótica, la descubre porque no puede creer que todas las pacientes se enamoren de él. Porque Freud pensaba que era un viejo feo. No era un viejo feo, pero él pensaba que era un viejo feo. Entonces que no entendía cómo todas las minas se le querían. Entonces puede conceptualizar el tema de la transferencia erótica. En cambio Jung,
que era mucho más joven, y que además se creía lindo, era lindo, pero además se creía lindo, se sabía lindo, pensaba que todas las mujeres estaban enamoradas de él, incluidas las pacientes, por supuesto. ¿Sí? Entonces no conceptualizaba la transferencia erótica, la usufructuaba, digamos. Está documentado, el tipo se encamaba con una paciente, con más de una, pero con una en particular que está documentado, ¿no? Sabina. Y hablaban de que iban a tener a Sigfrido, ¿no? Esta cosa mitológica que a uno le gustaba tanto, ya le gustaba desde joven, ¿no? Y entonces él, que era, no sé, la representación de no sé qué cosa, y la mina, que era no sé qué otra cosa, iban a tener un hijo que iba a ser Sigfrido, mitología alemana, celta, qué sé yo, ¿no? Y entonces ahí se les armó un matete, ¿eh? Bueno, eran pacientes de hospital. Y entonces el padre se entera, ¿no? Y va y le reclama. Y le reclama, ¿cómo es esto, jefe? ¿Qué se está encamando con mi hija? Es una enferma, usted está abusando de ella. Y entonces Jung le contesta con una carta que está documentada, existe, está el texto, y el tipo le dice que bueno, que si su hija es una paciente gratis, no puede tener pretensiones. Y que si el padre quiere que él la trate como una paciente privada, que pague sus honorarios, que son tanto, y él no tiene ningún problema. Bueno, Sabina Spielrein termina siendo psicoanalista, es la que eh, inventa o conceptualiza por primera vez la pulsión de muerte, que después Freud la toma sin citarla, ¿sí? Y termina en un campo de exterminio en Rusia, siendo judía, en Rusia, que se había ido a Rusia a trabajar con su marido también psicoanalista, y los liquidan los bolcheviques en las purgas antijudías. ¿Eh? Bueno, miren qué linda historia. Todo porque el señor Jung se creía lindo. ¿Eh? Bueno, es por dinero. ¿Está bien? No podemos correr el riesgo de que los pacientes crean que uno los ama. Aunque uno los ame. Y esto dicho entre nosotros. ¿Sí? Pero el paciente nunca puede creer que lo que uno hace lo hace por amor. Porque eso es patogénico, es terrible. ¿No? Ay, mi analista es tan buena, no me cobra. Bueno, pero trabaja bien. Ay, sí, es fantástica, fantástica. Siempre me dice lo que yo quiero escuchar. Bueno, está bien que yo no le cuento muchas cosas porque se va a preocupar, pobre. ¿Ven? ¿Ven cómo se arma? Eso era. Un terapeuta le dice siempre lo que el otro quiere escuchar, el paciente no le cuenta cosas porque se va a preocupar, pobre, y todo porque es por amor. Bueno, hay que cobrar. ¿Sí? Entonces uno trabaja por dinero y tiene que saber cómo armar la Tengo cosa. una duda. Sí, Em, en la primera entrevista también se define esto del encuadre con respecto a, no sé, ausentarse o no. con cuánta anticipación me tenés que avisar. Viste que No. está eso como, no sé si se hace, no sé. A ver, yo en la primera entrevista me doy por conforme si logro dos cosas. Que el paciente me pague esa entrevista y acordar una nueva cita. ¿Sí? Una serie de entrevistas, dos entrevistas más o una entrevista. Si yo consigo esas dos cosas, me doy por satisfecho. Porque hice una buena primera entrevista. ¿Sí? Ahora, después por ahí el paciente no viene, todas las complicaciones que puede haber. Pero mi objetivo en esa primera entrevista es, por un lado, el diagnóstico. Esa entrevista tiene que terminar yo sabiendo de qué estamos hablando, de qué estructura estamos hablando. Y por otro lado, el encuadre. ¿Sí? Que pague, que sepan que tiene que pagar, cómo tiene que pagar, cuánto tiene que pagar y citar para una próxima vez. Si yo logro estas dos cosas, fantástico, fantástico. ¿Sí? Bueno, eh,
las faltas, las ausencias, las llegadas tarde, todo eso se trabaja después, en el contrato analítico sería. Ahora estamos en entrevistas, ¿sí? Estamos desbrozando el campo, estamos averiguando si se puede o no se puede laburar con esta persona. ¿Sí? Una pregunta, Dale. porque estoy tratando de o sea, yo lo recuerdo así, pero tampoco, no sé, no estoy segura. Tengo la idea de que en alguno de los textos de Freud donde hablaba de las primeras entrevistas, él planteaba la idea de por más que nosotros teníamos otra fundamentación para la entrevista, plantear el encuadre como un análisis, es decir, pedirle que asocie libremente, etcétera, etcétera. ¿Esto es así? Bueno, Freud no hablaba de entrevistas. Freud decía un análisis de prueba. ¿Sí? Eso, Entonces, sí. usted va a venir un mes, se va a acostar en el diván, me va a decir todo lo que se le ocurra. Y al cabo del mes, vemos, ¿sí? Si la técnica sirve para usted o no. 6 veces por semana. ¿Sí? Si vos atendés a una persona 6 veces por semana, a la semana y media ya sabés si es analizable o no. Ya sabés si vos te lo bancás o no, ya sabés si el otro se lo banca o no. Entonces, bueno, tenés este margen. ¿Sí? Pero nosotros no tenemos ese margen. Nosotros no podemos decir, bueno, mire, vamos a trabajar 6 meses, ¿no? Que sería el equivalente de 5 veces por semana, 6 veces por semana, un mes, ¿no? Más todavía. Vamos a trabajar un año y al cabo del año yo le voy a decir si el método sirve o no para usted. No, es inviable. ¿Sí? Entonces se inventó esto otro de la entrevista. ¿Sí? Entrevista que no cumple las reglas del análisis, aunque está basada en la misma teoría, ¿no? En la entrevista vos podés hacer cosas que en el análisis no vas a poder hacer nunca. Preguntar. Preguntar para que el otro hable, ¿sí? Preguntar con una intencionalidad. Durante el análisis no podés preguntar. A lo sumo, si preguntas, es en forma de intervención. ¿Sí? Recuerden que en el análisis tenés el señalamiento, la interpretación y la construcción. Con mucho cuidado yo introduciría el acto, pero es el mecano 14 el acto, ¿eh? No es para principiantes, digamos. Es más, yo a esta altura del partido, 30 años de experiencia, y no sé si me juego un acto, ¿no? Bueno, no importa, ténganlo ahí como un pendiente el acto. ¿Sí? El señalamiento, la interpretación y la construcción. Para de contar. Entonces, si vos preguntás, esa pregunta tiene que ser o un señalamiento, o una interpretación, o una construcción. No puede ser otra cosa. No puedes preguntar para saber, ¿no? El analista nunca pregunta para saber, porque no es su función. En la entrevista sí podés preguntar para saber, para que amplíe un campo que a vos te parece particularmente significativo para trabajar después. Y podés. ¿Sí? Tampoco es cuestión de andarle preguntando boludeces al paciente. Si uno pregunta, tiene que preguntar sabiendo por qué pregunta. ¿Sí? Porque no es de chusma que uno pregunta. No porque uno no sea chusma, uno puede ser todo lo chusma que quiera, pero no con los pacientes. Total, está todo el resto del mundo para ser chusma. ¿Sí? Bueno, entonces, si uno pregunta, tiene que preguntar con una direccionalidad. ¿Sí? Yo le pregunto por el papá, porque estoy abriendo un campo que después voy a laburar. Le pregunto por los hermanos, porque estoy abriendo un campo. ¿Sí? Estoy como deshilachando la novela familiar, que después la voy a retomar en el análisis, que me va a servir de mucho lo que yo aprendí en las entrevistas. Pero no pregunto por curiosidad. Y durante el análisis no pregunto directamente. No es que no pueda formular una pregunta, ¿sí?
Pero, por ejemplo, una señal e interpretación puede ser: ¿qué tiene que ver tal cosa con tal otra? Esto que usted me cuenta, ¿tendrá algo que ver con aquello otro? Es una pregunta, formalmente es una pregunta, pero no es una pregunta, un señalamiento, estoy juntando dos cosas. Por eso es una cosa intermedia entre el señalamiento y la interpretación, ¿no? Señalamiento de conjunción, digamos, de vínculo. ¿Sí? Esto que me habla, ¿tiene que ver con aquello que me habló hace un mes? No, no tiene nada que ver. Ah, bueno, siga. ¿Está? Pero eso no es el análisis. En las entrevistas se trata de otra cosa. Siempre se trata de destrabar esta cuestión de si va a poder o no va a poder hacer el análisis. Al final de una serie de entrevistas uno puede decidir que no es apto para análisis esa persona. Y entonces lo deriva. Se lo deriva un sistémico amigo que uno tiene. Vaya a trabajar con el sistémico, y le va a ir bien. Y le va a ir bien. Conmigo no va a poder, porque para el laburo que hacemos nosotros no tiene tela, no le alcanza. ¿Sí? El psicoanálisis no es para cualquiera, no es para todo el mundo. Sin llegar a ser elitista, le pasa cerca, digamos. ¿Sí? O en todo caso es elitista de una élite muy rara que es transversal a la clase social, a la cultura, ¿no? O sea, una élite que uno tendría que definir como aquella que puede asociar libremente y sacar de eso algún provecho. No todo el mundo puede. Esta es la élite con la que nosotros trabajamos. ¿Está? Bueno, niñas, ha pasado 1 hora y media desde que empezamos, así que las voy a dejar hasta el miércoles que viene. ¿Quieren que cambiemos el horario y lo pongamos a la noche? Como quieran. No, yo Yo no digo tengo porque como problema. hay una que no puede por el horario, la verdad que me apena. Mila, yo no sé qué opinan las demás. Yo no tengo drama. Yo tampoco tengo drama. Ya terminé de cursar, así que ese era mi inconveniente, pero ahora Bueno, ya está ¿por habilitado, digamos, qué, tengo por habilitado qué ese no horario. hacen una cosa? Charlan con Ludmila, le preguntan si ella podría o le gustaría o este, tendría la facilidad de hacer esto mismo, pero más en un horario más tardío, se ponen de acuerdo y me avisan. Mientras sea miércoles, yo no tengo problema. A partir de las 3 de la tarde, cuando quieran. ¿Listo? Buenísimo. Ok, nos vemos el Dale, miércoles. chao Carly, Hasta nos el vemos. miércoles.